Somos BM Online. Conectate con nosotros. Y con 30 minutos de retraso estamos con el querido Cassián Peña. Él está en España, en algún lugar de España. Tiene una cámara fabulosa frente a él y vamos a escuchar lo que nos dice hoy Cassián Peña. Él va a hablar sobre Irak, atención, y el plan de 17.000 millones de dólares para convertir a Irak en una superpotencia comercial. Así que te damos la bienvenida, querido Cassián Peña. Un fuerte aplauso. Disculpa que la demora, pero bueno, en fin, tenemos invitado como siempre. ¿Cómo te va, Cassián? ¿Cómo estás? Adelante con lo que nos vas a exponer. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Feliz jueves, ante todo, a ti, a la redacción, a la audiencia. Estoy muy feliz de estar acá y exponer otra vez y hablar. Sí. También hablando sobre el retraso y la demora, como siempre hablamos sobre el rol prusiano de venir ya nomás 10 minutos tarde y acorta el salario, en la mitad, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ojalá que no le pase a Emanuel o José en la redacción. Yo creo que no, porque al fin vos estás en timón, ¿verdad? O ellos me van a cortar la cabeza, porque el que retrasa soy yo justamente, no precisamente ellos, pero en fin. ¿Cómo te va, Cassián? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está el clima allá en España? ¿Cómo está en la parte sur de España? Porque vos estás en Marbella. No, estás en Palma de Mallorca, ¿verdad? ¿Es así? Así es, Bruno. Así es. Un ambiente muy, muy bonito, muy lindo. Acá verano, para ustedes obviamente invierno, ¿no? Ojalá que lo están pasando más o menos bien. Y también te comento, Bruno, yo siempre veo una cosa más y más últimamente en España que yo quería nomás resaltar y comentar una vez, que es el hecho que yo ya veo poco a poco que ya se pone más en tendencia el tereré. El tereré. Sí, si uno va, por ejemplo, aquí a las calas, que son, o playitas, uno ve mucha gente tomando o el mate o el tereré, ¿no? Pero como el tereré es obviamente superior al mate, por obvias razones, aún más en verano, ¿no? Sí. Está muy feliz de ver eso y obviamente nosotros siendo embajadores al fin para el tereré, porque es nuestra bebida que tomamos día tras día, y eso nomás quería comentar a la audiencia, que hay una pieza al menos de la cultura paraguaya que se activa y se celebra también aquí en España. Qué bueno. Y ahora me trajo aquí el senador Afara una producción de yerba que creo que te habrás enterado, que se exporta al Líbano justamente, a Siria se exporta desde Itapúa, y es una yerba riquísima en realidad, así que como bien decís, el tereré está en todos lados. Ahí está la yerba del Celentis, de la producción del senador Afara, allá de Itapúa, de María Auxiliadora, como se denomina la ciudad donde vive él y tiene su industria, en fin. Bueno, Juan Afara, decime Irak, ¿por qué te enfocás en Irak ahora, querido Cassián? Recién estábamos con un invitado anterior hablando sobre Emiratos Árabes Unidos, toda esa potencia que son allá los Emiratos y todo lo que significa el crecimiento constante. Irak, que no es Irán, es Irak. Hay un plan para Irak de 17.000 millones de dólares de inversión para que se convierta ese país en una superpotencia comercial. ¿Cómo arranca esto? A ver, ¿y en qué fases está? Bueno, Bruno, yo te comento que Irak al momento se encuentra en una situación posguerra. Como sabemos que había una guerra muy activa, también con obviamente los Estados Unidos que se involucraron en la guerra, que era llamada la guerra contra el terror, ¿no? Y empezó en el 2003 y terminó en el 2011, primariamente porque sospechaban
que por el gobierno de Saddam Hussein en esa época, que tenían armas de masiva destrucción. Y como vos sabés, Bruno, yo estoy también muy activo también en ese segmento en los Estados Unidos, que la seguridad nacional y todo lo que tiene que ver. Tengo muchos amigos en ese segmento y me comentaron acerca de sus experiencias también. Muchos de ellos también estaban en Irak. Y últimamente vi una noticia que quería compartir con la audiencia latinoamericana, obviamente, que yo creo que va a resaltar que quizá hay esperanza también para esos países que se arruinaron, digamos, 100% por terrorismo interno, pero también externo. Pero hoy está enfrentando un desafío gigantesco que o puede apalancar, digamos, Irak a nuevas alturas, o si no, va a resaltar las deficiencias de su país. Y si yo al momento miro el estado de Irak, yo creo que la gente de Irak no quieren que sigan, que siga recordando como un país solo por las guerras, las dictaduras o el petróleo, ¿no? El petróleo aún sigue siendo, por ejemplo, una de las mayores exportaciones para Irak. Y si miramos, por ejemplo, a los impuestos del contribuyente, de las personas privadas, solo al fin contribuyen al 5% más o menos del presupuesto de la nación. Y el resto, a veces se dice como 90% más o menos, viene del petróleo. Entonces, obviamente, es un país riquísimo con lo que tiene que ver con el petróleo, pero eso también, con mala gestión, como sabemos muy bien nosotros también, puede también llevar a consecuencias muy negativas, como se vio obviamente. Sí. Y ahora quieren recuperar su lugar natural como puente entre Asia, Europa y el Mediterráneo. Y hoy te voy a comentar acerca de una ruta que van a crear ahora, que va quizá a reemplazar o añadir y contribuir al canal de Suez, que como sabemos está en Egipto, y ahora quieren crear una ruta alternativa que permite, digamos, que viene también de China, por ejemplo, que pasen por Irak, suban hacia Turquía y después vayan a Europa. Como sabemos que Turquía es europeo, pero también asiático en ambas partes, un poco más asiático que europeo, y muy interesante. Entonces, Irak al momento se enfrenta en esta situación y yo la quería resaltar porque me resulta como un tema muy interesante. Bueno, Turquía es un país que en dos continentes, justamente, en el continente europeo y en el continente asiático. Ahí está Turquía. Bueno, Irak entonces es muy rico en petróleo y van a invertir ahora 17 mil millones de dólares porque quieren cambiar el rostro de Irak, que no se recuerde a Irak por todas esas guerras y toda esa mala, ¿cómo se llama? Lo que pasó antes con Hussein y compañía. En fin, quieren transformar Irak, entonces van a invertir algo así como 17 mil millones de dólares para convertirla en una superpotencia comercial. ¿Y cómo comienza esto? ¿Cómo van a empezar a transformar Irak, querido Kasian? Bueno, Bruno, lo interesante, y eso también lo da un poco más credibilidad, no solo es una idea ni una propuesta, es algo que se realizó ya y que a fines de este año ya se ve más o menos la fase 1 ya se completó y ya existe, digamos, un puerto que permite que entren buques y también barcos obviamente de una alta profundidad también, y va a ser probablemente también uno de los, no canales, pero rutas más importantes en el Medio Oriente, ¿no? Como sabemos, obviamente, el canal de Suez transporta alrededor de 12% de toda la mercancía a nivel mundial. Entonces, 12% es muchísimo, ¿no? Y por este nuevo puerto que van a crear, esta nueva ruta que va a pasar por todo el país y subir al norte, donde está Turquía, le va a dar esa nueva oportunidad, ¿no? Y para dar un poco más detalle, el puerto se llama Al-Fa, que es A-L y después F-A... ¿cómo se dice? W. Perdón. Exactamente. Al-Fava. Entonces, está ubicado en una provincia que se llama Basora,
no basura, Basora. Basora, sí, Basora. Y que está sobre el Golfo Pérsico. Y que no sé si quizá tomaron ese nombre porque después, obviamente, de tantas guerras tan fuertes, quizá podría parecer similar así, porque había, obviamente, destrucción masiva en Irak. Pero bueno, se espera que maneje más de 3 millones de contenedores al año cuando esté muy, muy activo, ¿no? Más de 3 millones de contenedores, sí. Y esta construcción está liderada principalmente por los coreanos, también por empresas turcas y italianas, y también lo que quiero resaltar al día de hoy, Bruno, porque hablamos sobre el puerto de Chancay, hablamos sobre nuevos megaproyectos como la semana pasada en Perú, que también interesaba a muchos peruanos que vieron que también nosotros paraguayos tenemos interés a ver lo que está pasando en el mundo y aún más en nuestro continente sudamericano. Y estos megaproyectos, ahora te quería comentar una cosa clave, que a veces no se habla de este tema, que es que como los megaproyectos requieren tanta plata, tanto dinero, tanta inversión de, obviamente, grupos como bancos, grupos multilaterales o de su propio país, lo que hace por ande, por resultado y consecuencia, es que es necesario que esos países que van a lograr con ese megaproyecto, que lo van a iniciar, que tengan instituciones fuertes y con credibilidad, porque si no, nadie va a invertir, obviamente. Y lo bueno es que va a crear un ciclo positivo y muy positivo para Irak y esos otros países como el Perú, que sí logran a crear esos megaproyectos, porque ¿qué es lo que sucede? Hay inversión, ¿no? Esas entidades institucionales y interministerios, digamos, el transporte, Hacienda y lo que sea, ¿no? Se juntan, se fortalecen más y más. Es importante, obviamente, la comunicación entre los diferentes ministerios. Y ahí se fortalecen, saben que tienen una oportunidad, digamos, en este siglo para aprovechar esa oportunidad a convertir su país en algo muy importante. Y una vez que, digamos, ese proyecto al fin sí se realiza y se completa de una forma que, digamos, la gente está feliz, ¿no? Fortalece otra vez por ande estas instituciones, porque va a traer mucha más inversión de afuera, mucha más capacidad de gente con digamos, educación alta, con también una cierta especialidad en un cierto tema, como la logística, como el tech, por ejemplo, ¿no? La tecnología. Y ahí crea un ciclo muy positivo para el país. Y eso es lo que estamos viendo en Perú, ahora con, obviamente, la inversión china en el puerto de Chancay. Y lo mismo se va a ver si se realiza de una buena forma en Irak. Entonces, megaproyectos pueden, obviamente, fracasar, y si fracasan, resaltan que el gobierno no es efectivo y que tiene gran fallos, pero si lo logran, es un gran paso adelante y que va a cambiar ese país, y esto va a ser uno de los proyectos de infraestructura más importantes de este siglo, entonces, aún más en Medio Oriente. Entonces, algo muy interesante y que va a tener, obviamente, impactos no solo para Europa, que quiere diversificar, y también para China, que quiere controlar y influir también en esa zona ahora de Irak, como lo hacen en Sudamérica, y también de los indios, de la gente de la India, ¿no? Que ahora también quiere, por ejemplo, involucrarse con otros proyectos, y que China no se involucre demasiado y que hagan también sus propias cosas ahí. Entonces, Irak también siendo un poco como el Paraguay, en el medio de tantos meganaciones como Arabia Saudita, Lebanón, Siria, Irán. Ellos siempre estaban como un sándwich en el medio de tantos países, y ahora por la primera vez no va a ser algo negativo, pero quizá va a ser algo positivo que le va a dejar salir adelante y aprovechar su posición geográfica. Sí, el Líbano, Arabia Saudita, Siria, en fin, y ahí está Irak, por supuesto, y teníamos un mapa, ahí está, ahí se ve perfectamente esa supercarretera que la van a construir desde ese puerto que se llama el Gran Al-Fab, algo así, el Gran Al-Fab, que está ahí en ese golfo. No sé si se puede ver eso, porque el golfo ese del sur de Irak, ese trayecto va a ser la supercarretera que la van a construir, que va a llegar a Turquía y más allá también. En fin, es un proyecto grande que quieren que, digamos, destrabe esa imagen que se tenía de Irak
como un país retrasado por las guerras y ese tipo de cosas, y van a reimpulsarlo de manera estratégica a partir de ahora, invirtiendo 17.000 millones de dólares para empujar al país a que se convierta en una superpotencia comercial. Así que, bueno, muy importante esto que estás diciendo, que pusiste acá en la mesa, digamos, en cuanto a la investigación o al análisis que estás haciendo, querido Cassián, porque siempre es importante. Y esa zona, la del Asia Menor, tiene un tremendo impacto últimamente. Y bueno, también se están despertando esos países árabes que quieren, después de tantos conflictos y tantas bombas que cayeron, quieren volver a tener otro rostro y están tratando de reconvertir. Cada uno de esos países quiere reconvertirse, digamos, y volver a la vida normal del turismo, atraer turismo también y cambiar lo que antes se pensaba del país X, en este caso de Irak. Así que, bueno, no sé, ¿querés aportar algo más, querido Cassián? Sí, Bruno, quería aportar también que eso, como ya resalté, va a ser un gran desafío. Si uno mira, por ejemplo, a las estadísticas y los números, que al fin se dice que nunca mienten, pero obviamente hay estadísticas a veces que no son correctas. Pero yo leí varias que hablan sobre la corrupción en Irak. Y siempre se ve en las listas que Irak está más abajo, y lo que significa que es uno de los países más corruptos en el mundo, ¿no? Y eso obviamente va a presentar un enorme desafío para Irak. Y también es importante destacar el hecho que quizá va a haber actores que quieren frenar aún más, por ejemplo, grupos de Irán que quizá no quieren ver que se realice este proyecto. Sí, no quieren ver que cambie Irak, ¿verdad? Claro. Y que tiene su soberanía y que funcione. Y también es importante resaltar que Irak no es un país homogéneo, ¿no? Entonces ellos tienen diversos grupos étnicos también, entre, por ejemplo, los chiitas, sunitas, kurdos y otras minorías, y cada tramo del proyecto cruza zonas con actores armados locales. Y como sabemos, hay aún estos grupos, a veces, donde hay muchas polémicas si son legales o no, y que aún hay, no quizá en tan gran medida como anteriormente, pero que aún quizá pueden influir o frenar eso. Por ejemplo, también leí unos artículos que habían milicias pro-Irán que querían quizá frenar la creación de este proyecto, o también condicionar ciertas partes de la ejecución, ¿no? Entonces, es importante resaltar eso, como también nosotros sabemos con nuestros proyectos como el ferrocarril, que va a pasar también por nuestro país, el Paraguay, ¿no? Que va a conectar el Atlántico y el Pacífico, que va a ser una gran cosa. Y también Irak ahora está enfrentando algo similar, una otra ruta, que es otro que va a complementar al canal de Suez, que como sabemos también en el Mar Rojo siempre hay conflictos, y esto va a ser una forma terrestre de lograr que productos, digamos, de la Asia llegan a Europa con el uso fundamental, la pieza fundamental que es Turquía, que también tiene a veces problemas políticos muy grandes y corrupción también, pero si funcionan bien, eso es como en Sudamérica, si las piezas se combinan y si hay esa, digamos, plataforma de ajedrez que funciona, donde hay uno que gana y el otro que gana también, un win-win, ahí el continente asiático y aún más el Medio Oriente puede salir adelante, y como siempre tenemos la esperanza quizá nosotros también, pero una cosa es clave, que este proyecto lo vamos a analizar el día de hoy, pero yo sí que sé que en 10, 20 años, si miramos adelante, hoy, o al menos este siglo y 2025, va a resaltar un día muy importante para el Medio Oriente, y una vez que se complete este puerto va a ser una cosa fantástica para la región, ¿no? Bueno, sí, muy bien, y se va a incentivar toda esa parte. Tenemos ese mapa para ir cerrando nomás. ¿Dónde está ese mapa donde se muestra se mostraba más de cerca ese puerto en el Golfo? Porque esa es la vía que van a construir allá y que va a ser
posible el tránsito muy eficaz por el medio de Irak y se va a conectar con Turquía. Ahí está Grant, ese puerto que dije yo, Grant Al-Fav, se va a llamar así, o se llama ya ese puerto, y bueno, ya están construyendo todo eso, y van a invertir mucha plata. Esto va a ir hasta el norte, hasta Turquía, y de ahí también se conecta con Europa y con otras regiones del Asia. Bueno, muchísimas gracias, querido Cassián, gracias por Bruno. estar siempre vinculado a las noticias nuevas, anticipándote a los hechos y siempre visionario, querido Cassián, así que te agradecemos mucho. Gracias, Bruno. Y una última cosa que me gustaría comentar nomás. A ver, vamos. Es que uno tiene que siempre pensar bien lo que uno desea, ¿no? Es obviamente un dicho muy famoso, pero ahora aún más en la política o, digamos, a nivel país, ¿no? Todos quieren una cierta riqueza, digamos. Quizá la gente de Irak pidieron para ser un país rico, que sí lo son un país riquísimo por el petróleo que tienen, ¿no? Pero ahí también se enseñó que no solo es la riqueza que uno tiene abajo del suelo, ¿no? Pero también la riqueza de la mente de las personas, y eso hay que aprovechar y usar estas ideas, y al menos ahora quieren diversificar eso Irak, y nos enseña, como nosotros también, que quizá no tenemos petróleo, quizá no tenemos otros recursos tan fundamentales, pero podemos hacerlo mejor, con buena capacidad humana, y al menos eso es lo que está probando hacer Irak y quizá nosotros también. Bueno, gracias, Bruno, un abrazo muy grande a ti y a toda la gente escuchando. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que hoy es el cumpleaños de Nayib Bukele. Hoy es el cumpleaños de Nayib Bukele, empresario, político salvadoreño, presidente de El Salvador desde el 2019. A ver si ponemos ese material con el audio correspondiente cuando yo lo indique. Fue un encuentro que tuvimos ahí en Qatar con este presidente salvadoreño. Hoy cumple 44 años y todo lo que hizo ya desde el 2019 Nayib Bukele. A ver, ¿qué nos decía en aquella ocasión? A ver, adelante. Un saludo para todos los hermanos de Paraguay, de parte de El Salvador, de todos sus hermanos salvadoreños. Un gran abrazo. Un saludo para todos los hermanos de Paraguay, de parte de El Salvador, de todos sus hermanos salvadoreños. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo. Fue una cosa breve, pero muy significativa, por supuesto. Lo conocimos en aquel momento allá en Qatar al hoy presidente de El Salvador. Bueno, ya era presidente en ese momento. Y tenemos también, saben ustedes que tenemos una amistad muy especial con este economista paraguayo, César Adario Soljancic, que es asesor financiero también del presidente Bukele en El Salvador. Y él César Adario estuvo ayer viendo el programa con Juan Roberto Salinas, este ingeniero que tiene muy buenas ideas. Y a propósito me escribió diciendo: querido Bruno, vi el programa con Juan Roberto Salinas sobre la inversión extranjera directa. Solo quiero aportar algo, dice César Adario. Son causas varias. Para mí la primera y la diferencia con Uruguay, que por tamaño sería el lógico a comparar, es la falta de papeles paraguayos en el mercado. En Uruguay, de los 2.5 billones, muchos de ellos, te diría la mitad, son títulos o bonos de empresas, tanto privadas como públicas, aprovechando su grado de inversión en New York, y nosotros solo lo instalamos acá en el país. Lo otro es que no es descabellado, ya que se mantiene la tendencia contra el PIB. En general, Uruguay tiene el 3% sobre el PIB y nosotros el 1,7%, o sea, está en el rango general. Si querés ir más, son otras tres sugerencias. Dice: seguridad jurídica débil, que tenemos nosotros una seguridad jurídica débil,
para el gran capital que necesitamos nosotros, que venga la gente a invertir, pero nuestra seguridad jurídica es débil y eso impide a que venga la gente a invertir. Falta de infraestructura, que también sabemos, estamos de acuerdo, sobre todo eléctrica en distribución, y el capital humano limitado. ¿Y cómo se soluciona todo esto? Según él mismo, según César Adario Soljancic, primero abriendo el mercado eléctrico, levantando más papeles de empresas paraguayas en mercados internacionales y generar zonas de desarrollo donde Paraguay ceda justicia a la jurisdicción de New York para toda inversión mayor a $50 millones. Bueno, son consejos que nos da un alto economista que vive en El Salvador y que es el asesor o mano derecha financieramente del presidente Bukele, que hoy está de cumple el presidente Nayib Bukele, 44 años, así que lo mejor para él desde aquí. Somos BM Online. Conectate con nosotros.